Hola de nuevo, estamos por aquí en la segunda parte de Hechos. Ahora vamos a hablar acerca de Hechos 18 y 19. Recordemos que estamos en la semana 10, día 4. Y nos habla de lo siguiente. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquila, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Dice, y fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Yo eso es algo que nunca había escuchado, ¿verdad? Que dijera que tenían el mismo oficio y que hacían tiendas. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí podemos ver que Pablo ya estaba entregado totalmente a la predicación. Y dice, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, y desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual está junto a la sinagoga. Qué difícil, ¿verdad?, que le estés dando la palabra a alguien que sea tan religioso, que haya tanta religiosidad, que haya que estar discutiendo y discutiendo y discutiendo la palabra. Y pensar que después de tanta discusión de la palabra, el Espíritu Santo puede decir, bueno, ya. y que sucede como esto, ¿verdad? Que les diga, bueno, no quieren recibir palabra, no quieren recibirla, pues me voy a ir a aquellos que no conocen del Señor, aquellos que somos nosotros, ¿verdad? Los gentiles, y les voy a predicar a ellos. Y gloria a Dios, la verdad, por esa palabra, porque gracias a esto nosotros hoy recibimos también la palabra y la salvación. Dice, y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo te digo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué hermoso y maravilloso respaldo del Señor cuando nosotros estamos queriendo servirle, cuando nosotros estamos queriendo hacer su voluntad, pero que a veces estamos temerosos, que a veces no sabemos, ¿verdad?, por dónde o cómo, qué habremos de decir. Pues dice la palabra, no te preocupes por lo que habrás de decir, porque el Espíritu Santo te enseñará qué decir en ese momento. Pero que el Señor te diga, no temas, habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo te voy a respaldar. Yo voy a mostrarles cómo estoy contigo. Toma esa palabra si el Señor te ha dado algún llamado. Está en Hechos 18:10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Rita, toma esta palabra de parte del Señor, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Eso es lo que el Señor nos dice hoy, que no temamos. Y que si tenemos que hablar del Señor, lo hagamos libremente, porque el Señor nos va a respaldar. Yo no sé a lo que el Señor a ti te esté llamando a hacer o a emprender, pero el Señor te dice ahora, yo estoy contigo. Y nadie va a poner una mano sobre ti para hacerte mal. Confía en el Señor, ¿verdad? Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo del Señor. Pudimos ver que de otras ciudades salía rapidito. Pero aquí el Señor le estaba dando el respaldo. Dice, y enseñándoles la palabra de Dios. No estaba perdiendo el tiempo en este 1 año y medio, estaba enseñándoles la palabra de Dios. Pero siguiendo
Galión procónsul de Acaya, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Pues recordemos, ¿verdad?, que Dios le había dado la palabra a Pablo, que él lo iba a respaldar. Y aunque vinieran otros a querer intimidar y a querer meter cizaña y a querer hacer males, si el Señor te está respaldando, no te preocupes. Dice su palabra que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién? ¿Quién podrá hacerle frente al Señor? Digo, a mí cualquiera me puede hacer frente, pero al Señor que va delante de mí, ¿quién le va a poder hacer frente a mi Señor Jesús? ¿Quién le hace frente a mi Dios? ¿Quién podrá más que mi Dios? Él mueve las cosas a nuestro favor. Él sabe cómo hacerlo. Y después que los echó del tribunal, dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon, ya no a Pablo, pero a Sóstenes, delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, los que lo estaban acompañando, ¿verdad? Dice: y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Y de aquí, recuerden que leo mucha parte, pero la voy parafraseando, ¿ok? Dice: Apolos predica en Efesio. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y aquí te quiero decir algo. Puede haber personas fervorosas por el Señor, apasionadas por la palabra, instrumentos de Dios, sí, que tienen mucho conocimiento en la palabra y que le enseñan a otras personas la palabra. Pero también puede ser que estén careciendo del Espíritu Santo. Y recordemos que todo lo que hemos estado leyendo era: ya fuiste bautizado, ahora sé bautizado en el Espíritu Santo. Es decir, ahora sé lleno del Espíritu Santo. Y podríamos toparnos con personas que, aunque tengan mucho amor a Dios, no estén llenas del Espíritu Santo. O podríamos incluso en algún momento de nuestra vida ser esas personas que tienes conocimiento, que te has bautizado, pero que no tienes el Espíritu Santo. Y entonces para eso Dios va a poner personas en tu camino que te comiencen a: el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y ahora te vas a decir: pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué esta persona habla tanto del Espíritu Santo? Porque es mi amigo, porque está conmigo, porque escucho su voz, porque Él me habla. Y de la misma forma quiere hablarte a ti. Ahora es difícil entenderlo porque dice la Biblia que los que no estamos en el mismo espíritu, las cosas espirituales son locura. Es locura para una persona que tú le digas que el Espíritu Santo te habla. Pero si tú realmente quieres escuchar la voz de Dios, comienza a pedírselo y este mismo día el Señor te lo va a dar. Entonces dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá,
fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿para qué le hablaron Priscila y Aquila? Para que fuera lleno del Espíritu Santo y para que pudiera seguir con ese camino que el Señor ya le había dado. Y dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero te hablo que estos ya eran discípulos, pero no tenían idea del Espíritu Santo. Y quiero decirte que a veces así hay muchísimas personas que sin importar el nombre de la religión a la cual profesen, son creyentes del Señor Jesús. Aman a Dios con todo su corazón, van a la iglesia los domingos, pero a veces a donde están yendo se les está olvidando hablarles de el Espíritu Santo. Les están dando palabra, les están dando conocimiento, tal vez hasta consuelo, paz, tantas cosas. Pero hay un detallito, y es que se les está olvidando hablarles del Espíritu Santo. Y esto es grave, porque nosotros necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a Jesús cuando él dice que cuando él se estaba bautizando, se posó en forma de paloma. Lo acompañó en todo su ministerio. Nosotros también necesitamos al Espíritu Santo. También necesitamos que Él nos dirija, que Él nos guíe, que Él nos hable. Porque si no, solamente tendremos conocimiento, pero esa palabra no se va a hacer viva en nosotros. Entonces, aquí llega, ¿verdad? Y les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando te bautizaste? Porque ya te arrepentiste de los pecados. Es como si yo te dijera ahorita, ok, recibe a Jesús en tu corazón. Ya recibí a Jesús en mi corazón. Ahora recibe el Espíritu Santo, porque Él quiere llenarte. Porque dice su palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Por eso te estoy hablando del Espíritu Santo, y por eso el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí está escrito en esta palabra. Entonces dice, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea, en el bautismo de arrepentimiento de pecados. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Quiero decirte algo de esto. Dice que cuando Pablo, ¿verdad?, les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú estás tan lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que todo lo que la unción toca es santificado. Esa unción, aunque no la puedas ver visiblemente, ese aceite que el Señor ha puesto y derramado en nosotros, en lo espiritual sí es visible. Tal vez en lo físico no, pero en lo espiritual sí. Entonces, cuando el Espíritu Santo te llena, te da también la posibilidad de que tú, al imponer manos en alguien más, esa persona también reciba el Espíritu Santo, sobre todo si esa persona tiene hambre y sed de recibirlo, si hay arrepentimiento en su corazón. De esa misma forma, cuando oramos por un enfermo, cuando impones manos sobre un enfermo, esa sanidad pasa. ¿Quién lo hace? Jesús, a través del Espíritu Santo.
¿A quién usa el Espíritu Santo? A ti y a mí. Ahora, yo quiero decirte algo más. La unción, de alguna forma, que es el Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo, puede llegar a ser transmitida. Aquí podemos ver que al imponer manos, por eso también la palabra de Dios nos habla y nos dice, no impongáis manos a la ligera. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no te ha dado la indicación de que impongas mano para orar por alguien más, no lo hagas. ¿Por qué? Porque esa persona también puede estar llena de cosas malas. Y cuando tú impones esa mano para orar, si el Señor no te lo mandó, no lo hagas. Dice la palabra de Dios, no impongamos manos con ligereza. Señor, ¿tú quieres que yo imponga manos? Y el Señor te va a respaldar. Otro pero quiero contarte algo más. Quiero contarte que también el Espíritu Santo, esa unción se puede transmitir al momento en que nosotros estamos hablándole de la palabra al Señor, porque recordemos que el Espíritu Santo es omnipresente. Es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de Dios. Él está en muchas partes al mismo tiempo. Y yo te puedo contar que a mí me tocó estar un día platicando sin tocar a dos personas, y que después ellos me dieran el testimonio que cuando yo les estaba hablando del Espíritu Santo, sentían como unos escalofríos, como un calor que les estaba llegando. Era el Espíritu Santo, era esa unción siendo transmitida a ellos sin que yo impusiera la mano. Ahora, en mi caso, yo estaba un día aquí en la casa, teníamos una pequeña reunión de oración y pues por el Espíritu Santo puse una predicación, y esa predicación era de un pastor de Monterrey que estaba orando y estaba orando por la unción y estaba declarando, y yo pude sentir esa unción como estaba cayendo sobre mí. No estábamos en el mismo lugar, él no me estaba viendo, no me conoce, pero esa unción yo pude sentir cómo fue transmitida a mí por medio de la palabra, por medio de un video que yo estaba escuchando. Ni siquiera lo estaba viendo, lo estaba escuchando. Entonces, ¿puede ser transmitida esa unción? Sí. ¿Podemos ser llenos del Espíritu Santo cuando nos hablan del Señor? Sí. Y cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, el Señor también nos va a usar para ir a orar y transmitir esa unción que el Señor nos ha dado. Y son como esas tinas de aceite, ¿verdad? Como cuando hablamos, la unción siempre se representa mucho como el aceite. Y sabemos que ese aceite es el Espíritu Santo. Y la Biblia nos habla de una mujer que estaba en la escasez, a punto de que sus hijos le fueran quitados para ser esclavos, a punto de perderlo todo. Y cuando un profeta llega a su casa, le dice, bueno, ¿qué tienes? Y le dice, pues es que no tengo nada más que un poquito de aceite. Le dice, pues mándate conseguir tinas. Y consiguió prestadas muchas tinas. Y dice que el aceite brotaba y brotaba y brotaba y llenaba tinas y tinas y tinas y tinas y tinas. Y no cesó el aceite hasta que se acabaron las tinas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ese aceite es la unción y todas las demás personas que nos rodean somos las tinas. Si el Señor pone, llena tu tinaja, llena tu tina, pues tú te puedes quedar con ese aceite, pero igual y se va a hacer rancio ahí contigo si no lo compartes y nada más, ay, ya recibí, fui llena del Espíritu Santo. ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con tu aceite? ¿Qué vas a hacer con tu unción, con tu porción que recibiste? Tienes que repartirla. Tienes que ir y orar por otras personas. Tienes que ir y hablarles de la palabra a otras personas para que esas otras personas reciban su porción. Y esas otras van a ir y van a hacer lo mismo. Y entonces tú vas a ir llenando. Cada que tú vas hablando con una persona y te está escuchando hablar del Espíritu Santo, estás siendo llena del Espíritu Santo. Pero cuando paras de hablar, cuando dices, no, yo ya no quiero servir al Señor, no, sabes que yo ya. Entonces esa unción para también.
Le has estado orando al Señor: Señor, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de tu Espíritu Santo. Yo quiero tener unción, Señor, para que cuando yo ore por los enfermos sean sanados. Para que cuando el endemoniado se me pare enfrente, sea liberado. Para que los que están en esas prisiones espirituales, esas prisiones se abran y sean libres. ¿Qué necesito hacer? Compartir. Necesito poner manos a la obra, necesito buscar la presencia de Dios, buscar al Señor en intimidad, y eso que Él me está dando, compartirlo para que haya más, porque dice la palabra de Dios que al que más tiene, más se le dará, y al que no, aún lo que pensaba tener le será quitado. Sí. Aún si tú pensabas tener algo de unción, pero no estás haciendo nada en el reino del Señor porque esa unción sea repartida, esa unción se la pueden pasar a otro. Porque si el que más tiene, más tendrá. Entonces tú puedes ver a alguien que Dios lo está usando milagrosamente, en milagros, en sanidades, en prodigios, y más lo va a usar. Más todavía, más. ¿Por qué? Porque hasta que Él no pare. Cuando Él diga ya, entonces esa unción pasará a alguien más, y ese alguien más hará la obra del Señor. Recordemos que ahora ya la unción no está solamente sobre un profeta, sobre un hombre. Nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en aquel pastor que Dios está usando mucho para hacer milagros, sino que nuestra mirada está puesta en Jesús, y la unción está sobre todo aquel que se la pida, sobre todo aquel que con un corazón sincero venga y le diga: Señor, dame de tu Espíritu Santo. Bueno, dice: y eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Tú y yo tenemos en este momento la oportunidad de creerle la palabra a Dios. Dice la palabra de Dios: y estas señales de hacer milagros, prodigios, sanidades, echar fuera demonios, liberar cautivos, seguirán ¿a quiénes? A los que me creen. Aquí mira, Pablo tenía la oportunidad que así como él fue lleno del Espíritu Santo, los que creyeran iban a ser llenos del Espíritu Santo. Pero aquí dice que hubo algunos que no. Y en esta ocasión igual yo te puedo estar dando la palabra y te puedo estar hablando y te puedo estar diciendo: si tú crees, este mismo día vas a recibir esa llenura del Espíritu Santo. Pero si tú no crees, no va a pasar nada. Te vas a quedar con ese mismo frío, con esa misma dureza en el corazón. Pero quiero decirte algo: el Espíritu Santo el día de hoy está tocando la puerta de tu corazón. Y el Espíritu Santo es un caballero que no va a entrar a menos que tú lo invites a pasar. Si tú hoy le das entrada, Él va a quedarse y va a hacer morada contigo. Pero va a ser tu decisión, pues dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que decidir entre vida y muerte, bendición y maldición. Bueno, dice que entonces el Señor Jesús, hablaba del Señor Jesús, y hacía ¿quién? Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aparentemente Pablo estaba haciendo los milagros, pero aquí lo dice claramente: ¿quién hacía los milagros? Dios, usando a Pablo. El Señor quiere seguir haciendo milagros y sanidades. El Señor quiere seguir haciendo milagros. ¿A quién va a usar? A quien le crea, a quien tenga un corazón dispuesto. Entonces usaba a Pablo, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hemos hablado ya de que a veces aún la ropa de las personas, aún lo que nosotros portamos,
queda tan ungido, queda tan lleno de la presencia del Señor, que esa unción traspasa. Que aquí podemos ver, ¿verdad? Que ellos ponían esos paños o esos delantales y llevaban unción. Cuando los ponían en el cuerpo de los enfermos, esos enfermos eran sanados. Y esos demonios que estaban ahí, salían. ¿Por qué? Porque después de todo el milagro no lo hacía Pablo, sino el Espíritu Santo. Y en esos delantales iban llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando esa presencia del Espíritu Santo, esa unción, tocaba al enfermo, el enfermo era sanado. Entonces, pero ojo con esto. Es importante dos cosas. Es importante que si nosotros hemos visto que en alguna iglesia están haciendo esto, entendamos que es bíblico y que el Señor puede hacerlo. Que si la persona no puede ir a esa iglesia a que oren por ella y oren por sanidad, y el Señor quiere mandar algún pañuelo ungido, puede haber una sanidad. Que no nos pongamos a criticar eso porque es bíblico y todo lo que pasó antes también pasa ahora. Pues dice la palabra de Dios que Jesús nos dijo, mayores cosas que las que yo he hecho en mi nombre harán. Pero también es importante que no le pongas idolatría a ese pañuelo, a ese delantal, a ese trapito. Que no lo guardes como, ay, la cosa más. No, porque tienes que entender que es una tela. Tienes que entender que es el Espíritu Santo, que es Jesús el que hace el milagro, no el trapito, no el delantal, porque estaríamos cayendo en idolatría. Así que en eso tenemos que abrir mucho los ojos. Y sucedió algo más. Y esto dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Ve cuando la verdadera unción existe. La unción de Dios, dice la Biblia, que pudre el yugo. La unción pudre todo yugo. El que tú pases tiempo en la presencia de Dios y el Señor te regale de su unción, esa llenura del Espíritu Santo, cuando tú pongas la mano, cuando tú hagas esa oración, cuando tú estés hablando, ese yugo se va a pudrir. Y los demonios van a tener que obedecer porque hay autoridad en ti. Esa autoridad que el Señor Jesús y esa relación que tienes con el Señor Jesús te respalda. Esa sangre de Jesús que está puesta sobre ti y que es notoria en el mundo espiritual. Hay un respaldo. Cuando los demonios ven a fulanito, a fulanita, ahí viene fulanito, es conocido tu nombre en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque saben que portas la presencia de Jesús, porque sabes que portas el Espíritu Santo, porque la sangre de Jesús está puesta sobre ti. Entonces los espíritus inmundos tienen que obedecer. Y por eso nosotros tenemos que asegurarnos de que si le vamos a servir al Señor, por ejemplo en una liberación, no tengamos puertas abiertas de pecado. Es decir, lo hemos hablado antes, tú no puedes ir y querer hacer una liberación, una sanidad, algo que el Señor te está mandando. Sí, al mismo tiempo estás yendo a fornicar, a adulterar. Si traes un pleito fuerte y tienes una falta de perdón, primero tenemos que venir al Señor y ponernos a cuenta y decirle, mira Señor, perdóname, yo sé que he hecho estas cosas, perdóname. Para que no nos vaya a pasar lo que pasó aquí. Dice, esos que andaban exorcizando y que estaban intentando invocar el nombre del Señor Jesús. Intentaban invocar el nombre, pero no tenían una relación con Jesús. Dice, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. En lugar de decir, en el nombre de Jesús, te ordeno, porque sabes que Jesús está contigo, que te está respaldando. Sino que como tú no lo conoces, dices, en el que predica Pablo, por Jesús, el que dice mi amiga, el que dice mi amigo, el que dice el profeta. Tú tienes que tener una relación con Jesús. Dice, os conjuro por Jesús el que predica Pablo, dice, y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, incluso era jefe de los sacerdotes,
qué hacían esto, pero no eran llenos del Espíritu Santo. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, por eso te digo que tu nombre llega a ser conocido en el mundo de los espíritus, en el mundo espiritual, conforme tú te vas metiendo más a la presencia del Señor, conforme el Señor te va ungiendo, tu nombre se hace reconocido. Tal vez aquí en la tierra ni sepan quién eres. No, pues una señora, ¿verdad? No, pues una hermanita en la iglesia. Sí, pero esa hermanita en la iglesia, que a lo mejor tú no conoces, está metida en ayuno y en oración y tiene intimidad con el Espíritu Santo. Entonces a lo mejor no conocen al que está ahí ayudante del pastor porque ayuda en la iglesia, pero no tiene una intimidad con el Señor. Ese a lo mejor se pueda parar y quiera echar fuera demonios, pero pues tú quién eres. No, por el que mi pastor predica. ¿Y quién eres tú? A tu pastor conozco, a lo mejor dirá. Exactamente así, dirán, a la hermana Juanita, sí la conocemos en el mundo espiritual. Sí sabemos quién es la señora. ¿Por qué? Es una mujer de guerra espiritual, es una mujer que se ha metido, ¿verdad?, en oración, en alabanza, en adoración. Entonces aquí dice, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos y a Pablo también. ¿Será que tu nombre y mi nombre ya está siendo conocido en ese mundo espiritual? ¿Será que ya los demonios empiezan con esa tembladera cuando nosotros vamos a ir a un lugar? Ahí viene Rita, ahí viene Linda, ahí viene Jessie, ahí viene Betty, ahí viene Amparo. Ay, nos va a echar fuera. Sí sabemos quién es. Ahí viene Blanca, ya sé quién es. Y empiezan ellos a temblar. Nuestro nombre puede llegar a ser conocido en este mundo espiritual. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en el que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Y eran 7 personas, eran 7 hijos de aquel sacerdote, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos. Por eso te digo yo que es muy importante que cuando el Señor cuando vayamos a hacer algo, para empezar, que sea porque el Señor nos está llamando y no porque vamos de metiches. Porque, ¿te cuento una anécdota? No, mejor no. Porque yo he escuchado casos en las que algunas mujeres o algunas personas han sido avergonzadas por el espíritu inmundo. Cuando ellas quieren llegar bien sabrosas a decir, en el nombre de Jesús te vas, y de repente el espíritu inmundo, ese endemoniado, esa persona que parece que está endemoniada y que los demonios hablan por su boca, les empiezan a sacar los trapitos. Pero si te estás metiendo con el novio de tu hija, y salen avergonzadas. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie veremos al Señor. Ya sabemos que a veces cometemos errores, pero tenemos que venir al arrepentimiento constantemente al Señor. Y entonces dice que estos hombres así salieron, desnudos y heridos. No significa que tengamos que tener miedo, no significa que tengamos que ir con temor. No, en realidad es el enemigo, como acabamos de leer, el que debe de temblar, el que debe de estar preocupado porque tú vas a llegar a echarlo fuera. Son ellos los que tienen que temer. Nosotros llevamos la autoridad del Señor, pero debemos de llevar nuestra mente de decir, ¿sabes qué? Señor, sé que estoy a cuentas contigo. Sé que te he pedido perdón, sé que no estoy practicando algún pecado consciente. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado, no el nombre de Pablo, dice, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Era magnificado el nombre del Señor Jesús, que siempre que el Señor nos use para algo, la gloria es para Jesús, porque Él es quien hace los milagros, Él es quien da la unción, Él es quien da la sanidad, Él es quien habla incluso por medio de nuestra boca, Él es quien merece toda gloria y alabanza. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos,
y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y aquí voy a hacer una última pausa. A veces nosotros pensamos que para los hechiceros, para los adivinos, para la gente que tiene altares de la muerte, para los que andan haciendo maldades y trabajando para el demonio, no hay esperanza. Pero quiero decirte que sí hay. Si ellos vienen en arrepentimiento genuino al Señor y le piden perdón al Señor, el Señor los hace libres. Ahora, si tú tienes en tu casa algún altar de la muerte, algún libro de hechicería, algo que tenga que ver, no tengas miedo. No vayas y se lo vayas a ir a regalar a alguien más, aunque sea una cadena de oro y es que es oro, y no se la des a alguien más, aunque sea valiosa. Aquí dice, ¿verdad?, que eran 50 piezas de plata lo que equivalían esos libros. Las cosas que son de hechicería, las cosas que son de idolatría, si tienes ídolos en tu casa, no vayas y los regales. Esas cosas se quiebran y se tiran. Si son papeles, si son libros, se queman, se deshacen. ¿Para qué? Para que nadie más, porque en ello muchas veces moran esos espíritus inmundos que cuando la gente, así como cuando tú y yo abrimos la Biblia y empezamos a escudriñarla, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Así esos espíritus de hechicería, de adivinación, de brujería están metidos en esos objetos, están metidos en esos libros. Por eso había que quemarlos. No los guardes, no los metas en un rinconcito y no tengas temor alguno de deshacerte de ellos, de quemarlos, de quebrarlos, de deshacerlos. Nadie tiene mayor poder que el de Dios. Y Dios te va a respaldar si tú lo haces de todo corazón. No te preocupes por ataques y contraataques. La sangre de Cristo te cubre si tú le crees. Si tú le crees. El enemigo va a intentar venir a amedrentarte. Ay, porque quitaste el altar, te va a ir mal. No. En el nombre de Jesús no te va a ir mal. En el nombre de Jesús el Señor te va a fortalecer y te va a usar grandemente aún en esa área en la que tú estás renunciando ahora. Para que vayas y hagas y libertes a otros que están ahora en la posición que tú has estado. Bueno, dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó algún tiempo en Asia. Y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Quiero que entiendas también que en todo lo que tiene que ver con idolatría, todo lo que tiene que ver con esos ídolos que tú compras y vas y pones en un altar en tu casa, hay dinerito. Los que te lo venden, muchos de los que te lo venden, casi siempre, ¿verdad?, tienen pactos satánicos, porque ya se están dedicando a eso, ya están haciendo negocio en el reino de las tinieblas. Y sí, no van a estar nada contentos ni ellos ni esos espíritus inmundos. Y por eso te decía yo, a lo mejor van a tratar de persuadirte, de amedrentarte. Pero dice aquí, ¿verdad?, que quienes hacían esos templecillos de Diana daban ganancia y mucha. Quien te vende, ¿verdad?, una muerte en oro, en plata, quien te lo vende en un altar, quien te vende aquel santito o aquella mujer, ¿verdad?, que no es quien tú quisieras que sea, no es. Todos los que te venden esos objetos ganan dinero, entre más grande, entre el material, entre todo. Eso es un negocio y lo tenemos que entender, ¿verdad? Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia,
ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a acreditarles, sino también que el templo de la gran diosa, con D pequeña, por cierto, Diana, sea estimado en nada. ¿Te das cuenta de esta palabra? Los creadores, los que hacían la obra, tenían temor. El templo va a ser estimado en nada. Claro, porque Diana nada era. Podía ser, ¿verdad?, lo que todos idolatraban en ese tiempo. Pero esa, nada era. Esa que puedes tener tú en ese altar, nada es. Nada es. El Señor puede hacerlo polvo y puede hacerlo nada. El Señor Jesús ya venció en la cruz a Satanás. Y créeme, todos esos que están de seguidores de Satanás, Satanás no les paga con bien. La muerte nunca te va a pagar con bien. Siempre terminan en desgracia, perdiendo gente, perdiendo la familia, perdiendo la vida. Al final en pobreza. Siempre tienes que estarle haciendo ofrendas y dándole y dándole y dándole. Y al final te va a pagar mal. El Señor puede hacer polvo ese templo. Si es que se le puede llamar templo, ¿verdad? Dice, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Esa debe de ser la forma en que nosotros lo estimemos. En nada, no tiene autoridad. Cuando un hijo de Dios se levanta y se pone de pie, se hace polvo en el nombre de Jesús. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana en Efesio. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, una bola de gente metiche que estaba ahí, que no sabía ni qué estaban haciendo ahí, pero había un gran pleito, ¿verdad? Había mucha confusión. Eso es lo que el enemigo hace a veces, ir y poner confusión. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, y empujándole los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Dice, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa con D pequeña, Diana? Y hago énfasis en D pequeña porque solamente es un ídolo. Dios solamente hay uno y se escribe con D mayúscula y es nuestro Dios. Y la imagen venida de Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se les conceda, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna u otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Sí, muchas veces el Señor te va a usar grandemente. Y sabes, así como a Pablo, una sola persona
hablándoles acerca de idolatría, hablándoles acerca de que ese ídolo, Diana, no era nada. Les estaba quitando el negocio. Pero así como se levantaron ellos alborotadores y todo, sí, Pablo pudo haberse presentado y haber ido a discutir y a decir, pero el Señor dijo, ni te muevas, esto lo arreglo yo. Muchas veces así nos va a pasar, que se está levantando una trifulca y están diciendo y haciendo y a veces nosotros vamos ahí. ¿Por qué? Porque el Señor te está usando. Y entonces ya están chismoleando y diciendo y hablando y ya te quieren acabar. Pero a veces el Señor nos dice, permaneced quietos, tú tranquilo. Como el Señor me dijo el otro día, tú encárgate de la oración que yo me encargo de todo lo demás. Bueno, tú encárgate de poner a orar, que el Señor se apaga los dardos. El Señor enfría las cosas. El Señor hace, como pudimos ver hace un ratito, que aún los que parecen tus enemigos se puedan convertir en tus amigos. Si el respaldo del Señor está contigo, ¿qué te preocupa? Así que permíteme orar por ti. Ya acabamos con esta palabra. Y bueno, pues Espíritu Santo, te pido que seas tú llegando al corazón de cada uno de los que está escuchando este video. Y Señor, yo te pido perdón por toda idolatría que podamos tener, Señor, y renunciamos a ella. También te pido, Señor, primero que nada, que derrames de tu unción. Derrama de tu Espíritu Santo sobre todo aquel que está escuchando esta palabra, Padre. Que así como cuando Pablo iba y imponía mano y oraba, Señor, y eran llenos del Espíritu Santo, yo te oro, Señor, que todo aquel que te está escuchando tenga una llenura de tu Espíritu Santo en este momento, que su tina sea llena, tan llena que lo puedan repartir. Declaro en el nombre de Jesús que tú que estás creyendo, recibes esa unción poderosa en el nombre de Jesús. Recibe esa unción de parte de Jesús. No pienses que te la estoy dando yo. Nada tengo que darte. Pero esa unción que el Señor ha puesto en mí también está puesta en ti. Esa llenura del Espíritu Santo que el Señor ha puesto en mí también está poniendo en ti. Y esa llenura que te está poniendo en ese momento, ese fuego del Espíritu Santo que está cayendo sobre ti, ese hormigueo, ese calor, esa llenura, ese aceite que está cayendo sobre ti, es para que lo derrames. Es porque el Señor quiere usarte en el llamado que te está dando. En aquello que te está llamando a hacer, el Señor te está dando la unción. Esa unción que tú necesitas para sacar adelante una empresa, el Señor te la está dando. Para sacar adelante un negocio, el Señor te la está dando. Esa unción empresarial, el Señor te la está dando. Esa unción para hacer negocios en el reino espiritual y que muchos vengan a salvación, recíbela en este momento. El Señor la está derramando en ti y en mí también. El Espíritu Santo se está derramando ahí donde tú estás. No necesitas moverte a otro lugar, ahí el Espíritu Santo te está llenando. Ahí el Espíritu Santo te está llenando y te recuerdo que la unción pudre todo yugo, todo yugo. Todo yugo que pueda haber en ti se rompe en este momento en el nombre de Jesús. Toda atadura, si estás en una cárcel espiritual, en el nombre de Jesús, en este momento sales de ahí. En este momento esos barrotes espirituales que te tenían atado a una cama incluso de hospital, se rompen en este momento. Esos barrotes de cárcel, de enfermedad, se rompen en este momento y tú eres libre, libre en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se pudre en este momento en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en el nombre de Jesús. Esa unción está cayendo sobre el corazón, sobre el pecho de una persona. Esa unción está cayendo ahorita, yo lo puedo sentir. Está cayendo sobre ti esa unción poderosa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y tú quitas, Señor, toda opresión que pueda haber, Señor, es quitada en este momento en el nombre de Jesús. Fuego de tu Espíritu Santo, Señor.
fuego de tu Espíritu Santo, tu unción pudriendo todo dolor, todo yugo de dolor, todo yugo de dolor, todo yugo de falta de movimiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ese yugo que no te deja danzar, que no te deja levantar las manos, en el nombre de Jesús se rompe ahora. Esa unción que el Señor te está impartiendo en este momento pudre todos los yugos que había en ti. Yugos de enfermedad, yugos de tristeza, yugos de dolor, yugos de esquizofrenia, yugos de ansiedad. Todo yugo aún de suicidio se rompe, se pudre en el nombre de Jesús. Yo declaro que estás siendo lleno del Espíritu Santo. Más de ti, Señor, más de tu Espíritu Santo, más de tu presencia. Señor, queremos más de ti. Óleo de gozo y alegría, óleo de gozo y alegría, óleo de gozo y alegría. Yo no te puedo ver, pero el Espíritu Santo sí. Y en lo espiritual sí te puedo ver con una gran sonrisa. Risas, 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 y mientras tú vas a estar a carcajadas sin saber de qué te ríes, que todo te causa gracia y risa, el Señor te está haciendo libre, te está libertando, te está sanando, te está libertando. Toda ansiedad es echada fuera en el nombre de Jesús. Recibe, aunque vayas llegando en este momento, la unción está fuerte y poderosa y cae sobre ti también. Lore, recibe la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Recibe la unción del Espíritu Santo que pudre todo yugo de ansiedad en el nombre de Jesús. Echo fuera toda ansiedad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, papito, gracias, mi amado Rey, gracias, mi Señor hermoso, por lo que has hecho en nuestras vidas. Queremos decirte, Señor, que como Pablo y Silas, aún en los momentos de dificultad, queremos adorarte, Señor. Queremos alabarte, queremos exaltar tu nombre, queremos decir cuán hermoso y bello eres tú, Señor. Gracias, Padre, que ese gozo que tú nos has impartido en este momento, que ese gozo que nos estás impartiendo, Señor, no se acabe con esta transmisión, que sigamos riendo, Señor, que sigamos riéndonos, Señor. Gracias, papito, gracias, mi amado, gracias. Yo me retiro de esta transmisión, pero el Espíritu Santo se queda contigo. En el nombre de Jesús. Gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.